Muy buenos días, mis amores bellos. Hoy es día lunes y vamos a empezar con nuestras clases de esta semana, semana número 3 del cuarto bimestre, y con comunicación y lenguaje, nuestro tema de formas verbales. Está bien sencillo el tema, entonces es algo que hemos visto muchas veces y que nos han hablado desde tal vez primero primaria, entonces va a ser más sencillo para ustedes pues poder comprender y anudar este tema con lo que ya sabemos. Vamos a empezar a definir la palabra verbo. El verbo nos dice que en una oración es la palabra que nos va a expresar esa acción o ese movimiento en la oración. En este caso yo tengo varias imágenes que tienen muchas acciones o que demuestran muchas acciones, pero les acompaño de gráficas para que sean mucho más fáciles de entender. La primera de ellas es amar, la segunda errar, agradecer, perdonar, perder, ganar, soñar, reír, llorar, sentir, vivir. Y la que omití, pues ya saben ustedes cuál es. Y si les da una idea diferente a la que muestra la imagen, pues también lo pueden comentar. Y escribiendo qué idea es la que les deja esa imagen. Es la única que no tiene un globito en donde indique qué es lo que está pensando o diciendo el personaje del cómic. Bueno, entonces el verbo va a ser esa palabra que nos va a indicar lo que están haciendo en cada una de las escenas. Vamos a hablar en esta semana sobre las formas verbales, y las formas verbales se refieren a los tiempos del verbo. Nosotros podemos tener un verbo y lo podemos conjugar de diferentes formas. En esta semana vamos a ver el tiempo pretérito perfecto simple. Al escuchar esto se escucha muy, muy complejo, muy complicado y saber ni de qué nos están hablando, pero para hacerlo más sencillo, siempre que nos refiramos al tiempo pretérito nos vamos a referir al tiempo pasado de una acción. O sea, yo no realicé la acción hoy, sino la realicé hace un minuto, hace 2 minutos, hace una hora, hace 2, 3 días, hace meses o hace años, tal vez. A eso nos vamos a referir cuando decimos pretérito, al tiempo pasado. Pretérito perfecto porque el pasado va a ser un pasado exacto, no va a tener variación, no puedo decir 2 veces o un medio pasado o un pasado que todavía está probable, no puedo decir eso, sino va a ser un pasado exacto, por eso es pretérito perfecto y va a ser simple porque es lo más sencillo de aprender y nos va a ser mucho más fácil ubicarlo. Y nosotros lo utilizamos todos los días en las acciones que realizamos. Y cuando hablamos y nos referimos a lo que ya hicimos, de la misma forma, utilizamos casi les digo, porque a veces empleamos otras palabras, otras terminaciones que nos cambian el sentido de este verbo o la forma verbal. Entonces, pretérito perfecto simple se refiere al pasado exacto de una forma sencilla y clara. Vamos a empezar definiendo los verbos o a ejemplificar más bien algunos verbos, recordando que los verbos en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, escuchar, vender y abrir. Estos se llaman verbos en infinitivo porque aún no están conjugados en una oración, o sea, no los estoy poniendo en práctica en una oración. Puedo utilizar también nadar, correr, escribir, y yo sé que ustedes tienen un montón de verbos más. Y si tienen ustedes algún otro ejemplo, pues también lo pueden escribir para ir viendo qué ejemplos colocan ustedes e ir corrigiendo también la forma infinitiva. Entonces, la forma infinitiva termina en ar, ir. Pero estos verbos no nos van a servir al momento o no los vamos a ver así en una oración específicamente, como el niño escribir mucho, no, ¿verdad? Sino la vamos a encontrar de una forma conjugada. ¿A qué me refiero con eso? Esta forma conjugada va a ser la acción ya realizada o realizándose o por realizar.
Existen 3 tiempos de los que nosotros conocemos muy bien y los tenemos bien marcados. El primero de ellos es el verbo presente, el tiempo, perdón, presente, en el que hacemos uso de algunos pronombres y de un verbo en específico conjugado con esos pronombres. Un ejemplo. En este caso, tengo todos los pronombres personales que se refieren a omitiendo, o más bien estos los utilizamos omitiendo el nombre específicamente de la persona que habla en la oración. Puede ser el yo, el tú, él o ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Estos pronombres, al momento de conjugarlos, pues va a ser bastante fácil porque yo solo le voy a anteponer el pronombre al verbo. Si estamos hablando de presente, vamos a ejemplificar el verbo hablar. Yo, si lo voy a hacer ahorita o lo estoy haciendo, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos o ellas hablan. Entonces, estos verbos están conjugados en tiempo presente porque la acción se está realizando en el momento. No es lo mismo que yo diga en un tiempo futuro, por ejemplo, y utilice de la misma forma mis pronombres, pero que ya no diga que con el mismo verbo hablar. Yo hablaré, o sea, voy a hacerlo después, no lo voy a hacer, no lo estoy haciendo en el momento, lo voy a hacer después. ¿En qué momento? Pues ya después, valga la redundancia, será, pero no en el momento, sino va a ser tiempo pospuesto. El tú hablarás, él, ella o usted hablará. Nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos, ellas o ustedes hablarán. Notemos algo interesante que en el tiempo futuro, todos los verbos conjugados regularmente con la primera persona, que es yo, tú y él o ella, están tildados y eso sí es algo bien importante porque no es lo mismo escribir solo hablaré que hablaré. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir las tildes y esto sí va a variar bastante el significado de la palabra y no solo en los verbos que conjuguemos, sino también en todo lo que nosotros escribamos. De la misma forma, en vosotros, ellos, ellas o ustedes, los dos verbos conjugados también deben ir con tilde, para que no se les olvide. En el futuro, en el presente no se tildan. En el presente se escribe tal y como está la conjugación y nada de estar tildando verbos en ningún otro sentido. Tengo un ejemplo acá de una oración utilizando un verbo en futuro y es el cocinero preparará un banquete para más de 5,000 comensales. Preparará es el verbo y está conjugado en un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer en el momento, sino lo va a hacer después. No es lo mismo decir el cocinero prepara un banquete para más de 5,000 comensales a decir que un cocinero preparará. El prepara es presente y el preparará es un verbo conjugado en futuro. Y vamos con el más fácil, que son los verbos en tiempo pretérito perfecto simple. Estos dice que expresan sucesos ya pasados. Y son simples porque son sencillos, como les decía, de identificar y de escribir. Y son los más fáciles de utilizar. La policía arrestó la semana pasada al líder de una banda. Tarara, tarara, tarara. Entonces, el verbo en esta oración es arrestó. Notemos que este verbo está conjugado en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya lo realizaron, ya realizaron esa acción. Es el tiempo pasado. Entonces, cuando hablamos de conjugación en tiempo pretérito perfecto simple, vamos a utilizar los mismos pronombres, el yo, tú, el, ella o usted, nosotros,
vosotros, ellos o ellas. En este caso, pues vamos a seguir con el hablar, pero ya no voy a decir yo hablo, porque yo hablo es en presente. Yo hablaré en futuro. Ahora, en tiempo pretérito perfecto simple, o en otras palabras, el pasado que nosotros comúnmente conocemos, es yo hablé. Notemos que aquí suena fuerte en la última sílaba, entonces tiene que ir tildado. Si yo no lo tildo, diría yo hable. Y no es lo mismo decir yo hable que yo hablé. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tú hablaste. Ojo también acá porque aquí tendemos a decir mucho tú hablaste y agregarle la S al final. Y gramáticamente no es correcto, sino es tú hablaste. No hablaste o vos hablaste, porque a veces utilizamos el vos en lugar de tú. Vos jugaste, por ejemplo, y no es así. Tenemos que quitarle la S y solo dejarlo con la última vocal. Hablaste, jugaste, reíste, manejaste, cualquier otro verbo que ustedes quieran conjugar con el tú en pretérito perfecto simple, quitándole la S. No se coloca la S. Él, ella, habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos o ellas hablaron. Esos son verbos ya conjugados. Otro ejemplo, vamos a ver con el verbo, comer. Yo comí, tú comiste, no comiste, por favor, quitémonos esa S al final porque hablamos mucho con esa S. Él o ella comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos o ellas comieron. Y el último ejemplo es con el verbo vivir. El verbo vivir es un verbo que se conjuga fácilmente y de la misma forma recuerden que estos verbos en tiempo pasado siempre en primera persona. Yo viví se tilda. Siempre los verbos en primera persona se van a tildar en tiempo pretérito perfecto simple. Asimismo, el él o ella o usted también se tilda en la última sílaba. Tienen que tener cuidado en esto. Y ya los demás no se tildan, pero sí en tiempo pretérito perfecto simple vamos a tildar el yo y el él, ella o usted. Yo viví, tú viviste, él o ella vivió. No es lo mismo es quitarle la tilde y solo decir vivió, porque no sonaría igual y no se entendería. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos o ellas vivieron. Bueno, tengo acá un ejemplo en una oración. Ayer jugué fútbol. Está en pretérito perfecto simple. ¿Cuál es mi verbo? Jugué. Ella limpió su casa. O puedo cambiar el ella por el nombre de María, por ejemplo. María limpió su casa. ¿Cuál es el verbo acá? Limpió. Yo rompí la ventana. El verbo sería rompí. Y así podemos utilizar muchos más ejemplos con el tiempo pretérito perfecto simple y acostumbrémonos a llamarlo de esta forma y no solo llamarlo pasado. Aunque es más fácil entenderlo como un pasado normal o el pasado que nosotros regularmente utilizamos, porque es así, es el más sencillo, es el más simple, es el que siempre aplicamos en nuestro diario vivir. Entonces, si ustedes tienen alguna oración que ya hayan realizado o que hayan pensado en su momento, pues también la pueden escribir, que esto les va a quedar como un puntito extra, pero en Class Dojo. Entonces, ustedes lo escriben, sus papás reciben la notificación de su puntito extra y conmigo de la misma forma. Entonces, esta ha sido la clase por el día de hoy. Espero que se queden para
inglés, luego matemática. Recuerden que matemática es en Zoom, entonces estar puntuales para poder empezar con nuestro tema. Que tengan un lindo día, chicos, y nos vemos entonces para matemática.